El riesgo evoluciona. El fraude innova. Y la seguridad no puede quedarse atrás. Esto es Mundo Financiero Seguro, tu podcast sobre ciberseguridad, fraude, AML, fintech y gestión de riesgos. Cada episodio, ideas claras, tendencias reales y herramientas clave para proteger el ecosistema financiero. Únete y transforma los desafíos en oportunidades. La prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva atraviesa un momento decisivo en América Latina. La acelerada digitalización de los servicios financieros, el crecimiento de las remesas, la expansión de las fintech, los pagos instantáneos y el uso masivo de canales digitales han incrementado las oportunidades de inclusión financiera, pero también han ampliado la superficie de exposición a riesgos como el fraude, las identidades sintéticas, las mulas financieras, el ciberdelito y las redes criminales cada vez más sofisticadas. En este contexto, las instituciones financieras enfrentan un doble desafío: fortalecer el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI en su quinta ronda de evaluaciones, mutuas, por cierto, y de las regulaciones locales, mientras mantienen procesos ágiles, experiencias digitales competitivas y modelos de negocio sostenibles. El reto ya no consiste únicamente en detectar operaciones inusuales, sino en gestionar el riesgo de manera inteligente, priorizando los casos verdaderamente relevantes y permitiendo que los equipos de cumplimiento concentren sus esfuerzos donde generan mayor valor. Frente a este escenario, la inteligencia artificial está dejando de ser una tecnología experimental para convertirse en un componente estratégico de la gestión del crimen financiero. Pero su impacto va mucho más allá del cumplimiento regulatorio. Utilizada con una adecuada gobernanza y también una supervisión humana, la IA puede mejorar significativamente la experiencia del cliente, convirtiendo al cumplimiento en un habilitador del crecimiento, la confianza y la rentabilidad. Bienvenidos a Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plusty. Soy Juan José Ríos y en este episodio nos acompañan Raúl Castellanos, gerente de producto AML, e Iván Galvis, psicólogo forense, máster en seguridad y defensa nacionales, máster en inteligencia estratégica y asesor en psicología aplicada para la toma de decisiones en ambientes complejos y caóticos. A ambos, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Hola Juan José, ¿cómo estás? Para mí también un placer poder participar en esta nueva edición del podcast, acompañando al doctor Iván Galvis, quien nos acompaña en esta oportunidad. Creo que vamos a tocar un tema por demás importante y vamos a aprender muchísimo. Gracias. Entramos en materia. Iván, tú has visto de cerca fraudes, lavado de activos y crisis corporativas. ¿Cuál es el error más común cuando decidimos bajo presión? Y voy un poco más allá. ¿Y la inteligencia artificial, quiero preguntarte, ayuda a controlar esos errores o simplemente los agrava? Bien, los seres humanos tenemos como tendencia ante situaciones de presión buscar alivio. Nuestro cerebro siempre busca alivio. Así que uno de los errores más comunes es utilizar una serie de modelos que se pueden denominar sesgos cognitivos. Estos sesgos cognitivos los adquirimos a través de la vida, a través de nuestra experiencia, a través de nuestro ejercicio profesional cotidiano. Y uno de los sesgos más comunes es el sesgo de confirmación. ¿Esto qué significa? Que el sujeto de alguna manera focaliza su esfuerzo de búsqueda en la información y toma la decisión basado solamente en la información que confirma su primera apreciación. Y entonces saca de la ecuación el resto de datos, el resto de información. Así entonces el sesgo de confirmación se potencializa precisamente por el cansancio y también por la presión del reloj, por la presión de la expectativa de respuesta rápida e inmediata del entorno. Y aquí viene lo delicado. La inteligencia artificial puede ser una de las dos cosas. Puede ser una ayuda grandísima o puede, por el contrario, agravar el error.
Y esto caracterizado precisamente porque la IA tiene la tendencia a la complacencia. Es un fenómeno que hemos escuchado recientemente y la IA no me contradice, jamás me va a decir que estoy equivocado a menos que yo la programe con ese sentido, que yo le pueda pedir a la IA que me ayude a identificar si hay algunas fallas en el razonamiento o unas fallas en la forma como estoy incorporando la información. Entonces, así las cosas, la IA me puede servir de dos maneras. O agrava esos errores, porque esos sesgos cognitivos no desaparecen con la tecnología. Se pueden mantener, se pueden incluso potencializar. Y esos efectos, dada la complacencia, me genera algo también denominado una espiral de confianza. En consecuencia, yo me siento tranquilo porque si la IA está validando mi apreciación, pues entonces yo estoy en lo correcto. Ahora bien, muy bien usada, que es precisamente parte de lo que se está fomentando en estos momentos, en estos escenarios, es que la inteligencia se puede generar con una gran cantidad de información. Me puedo ayudar a procesar grandes masas de información, pero si lo hago de manera correcta, puedo generar hipótesis de contraste. Puedo generar, por ejemplo, una réplica casi de equipos completos de análisis, como equipos rojos, equipos azules, equipos amarillos, que me permiten en un momento crítico tomar mejores decisiones generando contrastes adecuados de las hipótesis, porque ya la información la voy a poder manejar muy rápido. Ahora bien, la IA puede agravar, como ya les estoy diciendo, los sesgos si siento que tengo la razón, pero puede hacer, al hacerle mejores preguntas, al hacerle mejores solicitudes, con toda probabilidad voy a potencializar mis resultados en términos de eficiencia y en términos de tiempo. Al parecer, el entorno no ayuda. Nunca tuvimos tanta información y sin embargo el mundo se siente más caótico que nunca. ¿Estarán de acuerdo? ¿Más información, entonces, significa mejores decisiones? ¿Cómo se decide, Iván? ¿Cómo se decide bien cuando todo cambia tan rápido? Precisamente la respuesta es no. Más información no necesariamente es mejor decisión, porque el criterio aquí es cuál es la información suficiente. Y a veces no tengo ese criterio bien definido y la suficiencia se desborda. ¿Qué sería suficiencia en estos términos? Es la cantidad o la proporción mínima de la información que me permita tomar esas decisiones. Entonces esto me puede generar en realidad una gran confusión en esta época. Confundimos procesamiento con comprensión, por ejemplo. Procesar es acumular datos, pero comprender es saber qué significa, entender el significado y el significante, a quién afecta, en qué contexto, en qué momento. Así las cosas, no necesariamente yo puedo tener mayor información y por el contrario seguir estando ciego. La clave entonces es distinguir dos tipos de problemas, esencialmente. Los complicados que se resuelven precisamente con capacidad de cómputo y con masa de información, más datos, más modelos, modelos matemáticos. Y los complejos, por el contrario, donde hay seres humanos que se adaptan, que son impredecibles, adversarios que aprenden precisamente de las defensas. Por ejemplo, mercados que reaccionan a nuestras reacciones, son esencialmente emocionales. ¿Y esto cómo se resuelve? Precisamente entendiendo y transitando. Transitar con criterio y con discernimiento. Acá entonces estoy hablando ya prácticamente en términos de filosofía, pero esencialmente lo que hoy necesitamos para generar en estos ambientes caóticos mejores respuestas es precisamente pensar, pensar mejor, discernir. ¿Esto qué implica? Pues más control de nuestros propios sesgos, perdón. Cuando logras cualquiera de estas dos cosas, entonces yo puedo leer con mayor profundidad, con mayor comprensión. No me concentro en una primera hipótesis, sino pongo a competir mis hipótesis. Y al competir mis hipótesis, yo puedo generar unas estructuras más avanzadas de análisis que me generen, por ejemplo, detección de patrones, ritmos y relación. Concretando, Iván, el caos se gestiona, se transita. Ahora, ¿qué significa para ti transitar el caos y cómo es posible usar nuestros propios sesgos y patrones de pensamiento para adaptarnos y volvernos antifrágiles? Hay un autor
que se llama Nassim Taleb, que nos habla de la antifragilidad y precisamente cómo me vuelvo antifrágil según este autor. Antifrágil es no solamente sobrevivir la situación caótica, no solamente apelar a mi resiliencia en términos de adaptarme y continuar, sino que además yo puedo aprender. Puedo aprender de la situación caótica y puedo inclusive aprovecharla hacia el futuro. Si nosotros vemos, por ejemplo, y sin ir más lejos, nuestra experiencia con la pandemia hace unos años atrás, esto generó el boom de otro tipo de compañías y de otro tipo de empresas, nos generó unos desarrollos tecnológicos impresionantes, el ritmo se aceleró grandemente y todo fue producto precisamente de la situación caótica. Entonces, eso es ser antifrágil, aprovecharse de la condición. Hay otra pensadora, autora muy reconocida, Donella Meadows, por ejemplo, que nos habla sobre los puntos críticos de impacto o de contacto. En un ambiente caótico, a veces lo que hay que hacer es encontrar el botón correcto y apagar el sistema, reiniciarlo, como también dirían los ingenieros, ¿cierto? Reiniciar el sistema y a veces saber el momento, el punto correcto de intervención, se convierte en la clave para intervenir adecuadamente el caos. Esto no es un tema de magia esencialmente, es un tema de comprender todo el sistema y de tal manera que cuando el caos aparezca de una u otra manera, también yo puedo encontrar patrones y puntos de apalancamiento en donde un pequeño empujón puede generarme un cambio absolutamente genial y desproporcionado. Entonces, el problema casi siempre, ¿cuál es? Que empujamos en el lugar equivocado por el afán, porque nuestros sesgos precisamente nos llevan siempre a lo visible y no a lo importante. A veces tenemos que pensar en todas las improbabilidades para que encontremos ese punto adecuado de presión. Entonces, primero, conocer nuestros propios patrones es una forma, saber cómo funciona nuestra mente bajo incertidumbre y caos, ¿de acuerdo? Usar nuestros sesgos más bien como alarmas y no necesariamente como talanqueras o barreras para la toma de decisiones. Y al final, cuando el caos se expone y yo lo sobrevivo, pero además aprendo, entonces genero mi antifragilidad. Para nuestros oyentes que gestionan riesgos todos los días, ¿qué técnicas, métodos y herramientas concretas ofrece la ciencia del comportamiento para enfrentar estas nuevas amenazas y proteger a las organizaciones? Bueno, una primera herramienta es entender que las personas son adaptativas y que las personas tienen cambios esencialmente en sus motivaciones. Las técnicas esencialmente podrían resumirse en entender adecuadamente los intervinientes. Para entender adecuadamente a los intervinientes, podemos generar, por ejemplo, en técnicas de comportamiento, el análisis conductual forense, el análisis conductual en general. Podemos, por ejemplo, utilizar la metodología de la geometría del fraude y la geometría de la infidelidad. ¿Con esto qué quiero hablar? Es decir, entender variables muy concretas que son las que se modifican o las que se alteran en todos los ambientes. La motivación, por ejemplo, el conocimiento, la forma como las personas tienen patrones de pensamiento a la hora de solucionar problemas. Y esto me permite precisamente adaptarme al caos, porque yo puedo conformar equipos en vez de pelear con sus sesgos, poder conformar equipos con sesgos complementarios o con sesgos que sean recíprocos. Y esto me ayuda a facilitar el proceso de comprender la información y de procesarla. También podemos estar hablando de técnicas como, por ejemplo, el conocimiento del empleado, que palabras más, palabras menos es lo mismo que los métodos de conocimiento del cliente, pero yo también tengo que conocer mi empleado porque es que estoy hablando de un ecosistema completo de interacción. Entonces tengo que entender todas las variables de comportamiento de todos los actores en ese gran ecosistema. Y en términos generales, también yo podría estar utilizando para sistematizar todas estas grandes masas de información, todas las tecnologías que tenemos hoy disponibles, pero nunca renunciando al discernimiento ni al criterio. Siempre el ser humano será la esencia y la clave de comprensión
del comportamiento de los otros. Después de escuchar cómo la presión, los sesgos, el exceso de información y el caos influyen en la toma de decisiones, pasamos ahora al rol de la inteligencia artificial en la prevención del crimen financiero. Ahora, Raúl, quiero preguntarte, ¿el uso de la IA en prevención del crimen financiero es una moda o realmente tiene un impacto positivo en las instituciones financieras? Como muy bien lo indicaste, Juan José, en tu introducción, el reto ya no consiste en detectar operaciones inusuales, sino más bien en gestionar el riesgo de manera inteligente, priorizando los casos verdaderamente relevantes y permitiendo que los equipos de cumplimiento concentren sus esfuerzos donde generan mayor valor. Esto representa un cambio radical en el enfoque de la manera de visualizar a las unidades de prevención de crimen financiero. Algo muy importante a tomar en cuenta es que estamos viviendo uno de los cambios tecnológicos más profundos desde el surgimiento mismo del Internet. Muchos autores describen este momento como el inicio de una quinta revolución industrial, caracterizada por la automatización de procesos con agéntica, la convergencia entre inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje profundo, creados por los grandes fabricantes de la industria tecnológica, así como la disponibilidad de la analítica avanzada que permite procesar lagos de datos o big data de una manera integral, eficiente y muy rápida. Por si esto fuera poco, la joya de la corona se logra en base a la colaboración de personas y tecnología, lo que se conoce hoy en día como el efecto del Human in the Loop, que es precisamente la colaboración entre el conocimiento que podemos obtener de la inteligencia artificial y el criterio aplicado por el humano, que es el quien al final toma las decisiones. En este contexto, la inteligencia artificial no es un elemento cosmético ni un lujo tecnológico. Se convierte en un habilitador estratégico para competir en un mercado cada vez más digital. McKinsey destaca que las instituciones financieras continúan incrementando el gasto de prevención de lavado de dinero, pero con mejoras limitadas en efectividad, lo cual está impulsando la adopción de la inteligencia artificial avanzada y de la agéntica para lograr automatizar partes importantes del ciclo de vida antilavado de dinero. Pero todo esto sería en vano si no hay una persona que tome las decisiones correctas de negocio y que realmente generen confianza, eficiencia y un crecimiento rentable para las instituciones. En las últimas décadas, la IA ha evolucionado exponencialmente de forma global, y particularmente para el sector financiero. Tiene aportes significativos tanto en la gestión de riesgo como en la experiencia del cliente. ¿Qué generaciones de IA han marcado la gestión de PLD-FT? Esta es una pregunta muy interesante. Se estima que la inteligencia artificial representativa para el tema de prevención de lavado de dinero comenzó en los años 90. Y de esa oportunidad para la fecha, se estima que han trascendido 8 generaciones relevantes. La primera es la de sistemas expertos. Esta es sumamente útil para el cumplimiento regulatorio, dado que tiene un análisis lineal, un análisis muy específico, donde se distingue por reglas adaptivas, gestión de umbrales y gestión de algunas variables específicas de comportamiento del cliente en términos estadísticos. Este fue el primer intento o la primera generación que se utilizó para temas de prevención, dando resultados efectivos hasta que por volumen comenzaron a presentarse falsos positivos. Así que, por un lado, una fortaleza es la capacidad inmediata de adaptarse a nuevos escenarios, pero en contraparte requiere afinamiento constante. Al día de hoy sigue siendo una herramienta necesaria. Luego evolucionamos a las secuencias. Y es que debemos entender que el lavado de dinero no se da en una sola operación, ya que corresponde a diferentes etapas y ciclos, desde la colocación de los fondos, la estratificación de operaciones, hasta llegar a la legitimación. De esta cuenta, el análisis de secuencias nos permite interactuar en estas diferentes etapas. Un ejemplo sencillo podría ser una persona inicia una relación comercial con una institución,
se comienza a comportar según su perfil financiero, luego comienza a tener operaciones de mayores montos, aparecen transferencias locales, luego aparecen transferencias transfronterizas, operaciones en jurisdicciones de riesgo, y eso en el tiempo sí puede adaptarse a una tipología de lavado de dinero. Por eso es importante aplicar las secuencias. La tercera generación se distingue por el scoring dinámico. En lo particular, a mí me gusta muchísimo esta generación, porque esta permite analizar múltiples variables del cliente dando un tratamiento holístico. Yo puedo establecer quién es mi cliente, cuál es su actividad económica, si es vulnerable o no, su perfil financiero, el canal por el cual está haciendo uso de sus servicios financieros, que hoy día es sumamente digital, así como el producto y servicio que está utilizando, las jurisdicciones donde él está teniendo operaciones, con qué personas está teniendo esas operaciones. Así que realmente se vuelve una evaluación multidimensional de mi cliente, lo cual se puede auxiliar con umbrales, acumulados estadísticos que él ha operado en el tiempo, si hay alguna secuencia que aparece en este periodo en relación con los factores que estoy analizando. Así que esta generación es de las más dinámicas que se han presentado y anticipándome a las conclusiones de esta pregunta, todas las generaciones se complementan entre sí, no hay una que sustituya a la otra. La cuarta generación es la de los grafos o de las redes de análisis relacional. Esa también es muy útil porque permite establecer redes criminales o si hay una red de colocación que trata de estratificar a través de la concentración de fondos o la dispersión de fondos, o si hay múltiples personas que aparecen como dignatarios en múltiples empresas. Esto nos permite analizar el riesgo de contagio que puede darse en múltiples cuentas o poder esclarecer quién es el beneficiario final de las operaciones de múltiples cuentas. Así que esta también es muy utilizada. Y luego entramos al análisis predictivo. Este se distingue por calificar las alertas o los escenarios que estoy evaluando y qué probabilidad tienen de ser realmente una tipología de lavado de dinero o no. Sobre esta base se construye la robotización de alertas, lo cual también es muy útil para la gestión de las operaciones inusuales. Así que estas primeras 5 generaciones se puede decir que son las que caracterizan al Machine Learning supervisado y los sistemas expertos que comenzaron en esta década de los 90. Luego hacemos un salto tecnológico a la segmentación que se distingue por la agrupación de clientes en conglomerados. Eso nos permite ser más específicos con umbrales de grupo y poder comparar cliente contra segmento. Y finalmente vienen las 2 generaciones que estamos viviendo al día de hoy: la inteligencia artificial generativa y la agéntica. Forrester Wave enfatiza que todos los modelos son complementarios, partiendo de la calidad de la información, la diversidad de fuentes de datos y mecanismos de integración. Así que una buena gestión de prevención del lavado de dinero se caracteriza por sacar el mejor provecho de las 8 generaciones corriendo de manera simultánea bajo un esquema de enfoque basado en riesgo. Uno de los mitos que siempre se presentan en los saltos tecnológicos es justamente el impacto que pueden tener en la fuerza laboral. Ante estas generaciones tecnológicas cada vez más inteligentes y autónomas, surge, sin duda alguna, la siguiente pregunta: ¿hasta dónde la IA sustituye la gestión humana? Esta es una pregunta por demás interesante y que es repetitiva en los diferentes medios. La inteligencia artificial está cambiando la forma en que las instituciones previenen el crimen financiero y otros delitos, pero su función principal no es reemplazar a una persona, sino potenciar sus capacidades. La inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar millones de transacciones, identificar patrones inusuales, correlacionar información desde múltiples fuentes, descubrir redes de relaciones, priorizar alertas y resumir expedientes en segundos, permitiendo que los equipos de cumplimiento concentren su tiempo en las investigaciones de mayor riesgo y valor para la institución. No obstante, la inteligencia artificial tiene limitaciones. Por ejemplo, habilidades blandas como interpretación de contexto,
evaluar la razonabilidad de la evidencia, ejercer pensamiento crítico, considerar el impacto legal o reputacional de una decisión final. Si es oportuno reportar una operación sospechosa al regulador o si hay algo que pueda el cliente aportar para justificar sus operaciones. Y esto sigue siendo todavía una capacidad exclusivamente humana. Iván hace un momento comentaba en relación a los sesgos de información y la complacencia que puede tener la inteligencia artificial. Si agregamos en el panorama las alucinaciones, esto nos lleva a gestionar una gobernanza de inteligencia artificial para mitigar precisamente estos sesgos. Así que, en conclusión, la inteligencia artificial es sumamente poderosa y debemos de aprovechar las ventajas tecnológicas que nos permite utilizar, convirtiéndose en el copiloto inteligente que aporta velocidad, escalabilidad y capacidad analítica, para que entonces el analista o el oficial de cumplimiento puedan aportar criterio profesional, experiencia, ética y responsabilidad. De esta cuenta, la prevención efectiva del crimen financiero no depende de sustituir personas por tecnología, sino combinar lo mejor de ambos mundos. Lo que comentábamos se conoce como Human in the Loop, que es la persona tomando decisiones basado en toda la información que le provee la inteligencia artificial. Para cerrar, me gustaría pedirles una conclusión y una recomendación final. Iván, desde la ciencia del comportamiento y la toma de decisiones como una plataforma y escenario, ¿qué recomendación final le darías a quienes gestionan riesgos en entornos cada vez más complejos? Pues Juan José, sea esta la oportunidad para, aunque me pides que sea breve, son 3 recomendaciones concretas. La primera, autoconocerse. Esto suena muy psicológico, muy de psicoterapia, pero esencialmente es eso, es autoconocerse. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, levantar su propio perfil cognitivo. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo analizamos? ¿Cuáles son nuestros sesgos? ¿Cuáles son nuestros patrones de pensamiento? Y sobre todo, saber cómo funciona nuestra propia mente bajo presión. A esto la psicología contemporánea le denomina metacognición, es decir, pensar cómo pensamos y aprender a pensar mejor. Para esto es muy recomendable, por ejemplo, utilizar simulaciones, ensayos de conducta, ensayar, por ejemplo, situaciones de crisis controlada, que esto me permite de alguna manera descubrir esencialmente cuáles van a ser mis reacciones y sacar del esquema todos esos paradigmas que pueda tener que me conduzcan a pensar de manera equivocada. El segundo es fomentar el criterio y el discernimiento, como bien ha expresado Raúl. La inteligencia artificial nos va a brindar es un procesamiento de información rapidísimo de grandes masas de datos en segundos, pero finalmente la capacidad para discernir sigue siendo humana. Y esas funciones jamás van a ser reemplazadas esencialmente por la IA porque no comprenden temas como el contexto, las emociones, las consecuencias, inclusive el momento político de cada uno de las decisiones que se están tomando. Tenemos que entender también que la inteligencia artificial va a democratizar el conocimiento técnico. Y lo que precisamente nos está pidiendo hoy la inteligencia artificial es que la posición del humano esté en un nivel diferente de todo este procesamiento de trabajo que tenemos en la actualidad. Quienes están condenados al reemplazo vendrían a ser esos que confían plenamente en este asunto técnico que ya es reemplazado por la IA y no se dedican a fomentar los niveles de criterio y discernimiento necesarios. Y la tercera es que se aprovechen precisamente de esta liberación cognitiva. ¿Qué significa? Pues si la IA va a hacer un montón de tareas que hoy ocupan mi cerebro porque las van a hacer más rápidos y más eficientes, pues entonces tengo cerebro y tengo capacidad cognitiva para pensar esencialmente en los problemas. Nos quita de encima el archivo mental y nos vuelve todo ese recurso cognitivo para prestar atención, para dirigir la comprensión de todos los adversarios y de todos los escenarios posibles, a anticipar y a formar criterio en los equipos de trabajo. Entonces, esencialmente, la inteligencia artificial va a ampliar nuestras capacidades y el discernimiento le va a dar dirección y humanidad. Es la humanidad digital del futuro.
Raúl, desde la aplicación de la inteligencia artificial en PLD-FT, ¿qué recomendaciones finales les darías a las instituciones que quieren adoptar estas tecnologías de forma responsable y efectiva? Debemos de tomar muy en cuenta el momento tecnológico que estamos viviendo y la digitalización de los servicios financieros. Hoy el cumplimiento normativo ya no es un requisito operativo o un costo evitable. Es una decisión estratégica que define quién puede crecer, escalar y liderar en la nueva economía financiera global. La evidencia destaca en los estudios de industria de una manera contundente que las organizaciones que invierten en automatización, analítica avanzada e inteligencia artificial no solo reducen riesgos y costos, sino que aceleran el onboarding, que dicho sea de paso es una de las prioridades de la banca al día de hoy. Mejorar eficiencia, fortalecer confianza del regulador y aumentar su capacidad de expandirse con rapidez y solidez. De tal manera que hoy en día, el éxito de una buena gestión de crimen financiero se mide en penetración de mercados, atracción de clientes, diversificación de productos y servicios, así como aportar en una economía con crecimiento sostenido. En un mercado donde la transparencia y la velocidad se han convertido en moneda competitiva, las empresas que continúen con modelos manuales o reactivos quedarán atrapadas en una fricción comercial, costos crecientes y vulnerabilidad reputacional. Mientras que aquellas que transformen el compliance en una ventaja competitiva serán las que atraigan mejores alianzas, que puedan acceder a nuevos mercados como first movers y liderar la nueva ola de las finanzas globales. El payback que tiene el invertir en tecnología es muy alto y a todas luces es una inversión rentable para cualquier institución financiera. Para mí ha sido un gusto compartir este podcast contigo y con el Dr. Iván y espero podamos vernos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias a Raúl e Iván por acompañarnos y por compartir su experiencia sobre los desafíos que enfrentan hoy las instituciones financieras. Entre ellas, tomar mejores decisiones, gestionar riesgos en entornos complejos y aprovechar la inteligencia artificial con criterio, con responsabilidad y supervisión humana. La prevención del crimen financiero está evolucionando. Ya no se trata solo de detectar más, sino de entender mejor, priorizar con inteligencia y actuar de forma más oportuna. A quienes nos escuchan, gracias por ser parte de este espacio de conversación y por supuesto de aprendizaje. Esto fue Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plus-T. Soy Juan José Ríos y justamente los invito para que nos escuchemos en un próximo episodio. Hasta entonces.